Bienvenidos de vuelta a Rosario Pymes. Mi nombre es Florencia Pula, soy editora general del Cronista y en este primer panel que me toca moderar vamos a hablar de Pymes con Historia. Por eso tengo en contacto a Andrés Ríos, que es el titular de Río Helados, y a Santiago Estrubía, que es el gerente comercial de Merengo, dos empresas, dos pymes potentes de Rosario. Primero me gustaría preguntarles, Andrés, Santiago, la historia de cada uno de sus emprendimientos. ¿Te parece, Andrés, si empezamos con vos? Contame un poco sobre Río Helados. Muy buenas tardes. Mira, Río Helado comienza en el año 1972, justo estamos en un año aniversario, 50 años estamos cumpliendo. Bueno, por ahí acá atrás van a ver una moto, no es casualidad, no es que estamos en una fábrica de helado, pero esa es la motoneta que vendió mi padre Ríos Miguel en el 72 para empezar su primera heladería en calle Mendoza y Constitución. Y bueno, arrancó todo ahí, en el mes de octubre de ese año. Yo estoy a cargo de la empresa exactamente hace unos 11 años, segunda generación. Y bueno, como todos, surfeando en la Argentina y empujando sobre todo para seguir creciendo como entidad, como heladerías y como calidad. Ustedes, en el caso de Merengo, estamos hablando de una de las cosas más ricas que tiene Santa Fe, que son los alfajores, vamos a ser honestos. Contanos un poco, si querés, Santiago, cómo fue la génesis o el origen de esta pyme pujante de Rosario. Muy bien, Florencia, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar un ratito contigo. Nosotros arrancamos en el año 1851, tenemos 171 años. En ese momento, don Hermenegildo Zubiría, apodado Don Merengo, fue quien había arrancado y tenía como un expendio de bebidas y de alfajores. Pero en el 1853 se escribe acá en Santa Fe la Constitución Nacional nuestra Argentina. Todos los constituyentes vinieron a la ciudad de Santa Fe y tres de ellos, como uno de los temas a tocar, el tema religioso, y todos iban con los jesuitas, prefirieron que no alojarse con ellos en ese momento. Obviamente, en el año 1853 no había hoteles ni nada por el estilo, la única casa de alto era la de don Hermenegildo, por lo cual le pidieron que envíe a sus tres hijas a Buenos Aires, y ahí quedaron hospedados los tres constituyentes que redactaron los borradores para luego tratarlo. Entonces, un poquito la historia cuenta, los libros de historia cuentan que mientras en el primer piso se escribía y se cocinaba la Constitución Nacional, en la planta baja se iban haciendo los alfajores santafesinos Merengo. Me encanta. Esa es un poquito la historia de arranque, y obviamente también cuentan los libros que a medida que los constituyentes iban volviendo cada uno a su provincia, llevaban de recuerdo a sus señoras, a sus hijos, a sus familias, los alfajores Merengo. De ahí la historia de que cuando uno se va de viaje dice, tráete los alfajores Merengo. Buenísimo, porque es como que la historia del país va en paralelo a la historia de la empresa. ¿Todavía son una empresa familiar? ¿Vos dirías que todavía son una empresa familiar en Merengo? Todavía es una empresa familiar. En realidad, los primeros 100 años lo tuvo esta familia de Hermenegildo Zubiría, después la nieta vende a la familia Montemurro y eso se continuó hasta la fecha. La esposa del titular dueño es Montemurro, es nieta de quien lo compró, por lo cual se va continuando, por un lado, lo que es una empresa familiar, y por otro lado, se trata de mantener un producto artesanal como en ese momento eran los alfajores santafesinos. Obviamente hoy no nos quedamos con eso, sino que se agrandó a lo que es el mercado y se actualizó lo que la demanda de consumo exigía, como productos dietéticos, productos sin gluten, sin lactosa, diferentes líneas de trabajo que se tuvo que amoldar para lo que el mercado exige. Perfecto. No, te hago una pregunta que capaz es la obvia, ¿no? Que tiene que ver un poco con la profesionalización de las empresas familiares. En el caso de Merengo, digo, estamos hablando de un proceso que llevó muchos años. ¿Cómo se dio dentro de la compañía? Y después quiero que me conteste Andrés exactamente lo mismo sobre el Río Helados, pero le voy a dar el pie en un ratito. ¿Sobre qué particularmente, Florencia? Sobre la profesionalización de la empresa. Digo, las empresas familiares, en muchos casos,
se quedan con las personas dentro de la familia para hacer el management, para poder dirigir a esas empresas. La profesionalización a veces se da con el tiempo, con los hijos, los nietos de los emprendedores originales que van yendo a la universidad y van profesionalizando un poco su expectativa respecto de la empresa. La profesionalización dentro de Merengo, ¿cómo se dio? Bien, acá hay dos variables que tienen que ver, uno, la profesionalización de Merengo y por otro lado la parte de industrialización de Merengo. La parte de profesionalización, digamos, lo que era la familia origen gradualmente fue corriéndose a un lado, hoy lo trabaja por sobre todo, está como titular una persona que casi contador, y por mi lado toda la parte de la gerencia comercial. Eso a nivel de profesionalización. Y por el otro lado, a nivel de industrialización, lo que fue ocurriendo es una cuestión que se ha tenido que ir adaptando algunos procesos a lo que exigía también el mercado. O sea, algunos hacen todavía artesanalmente, a manga, lo que es el alfajor santafesino, y lo otro ya se trabaja diferente porque es una cuestión con dosificadoras y las máquinas que se necesitan en el mercado actualmente. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a Andrés para que nos cuente un poco cómo se dio esta profesionalización dentro de lo que es Río Helados. ¿También experimentaste un poco lo mismo de lo que hablaba Santiago recién? Exactamente. En el caso particular nuestro, digamos, acá los méritos se los lleva mi padre, Miguel, que cuando empiezo a entrar a trabajar en la empresa, luego de un año que estamos trabajando juntos, tiene la capacidad, que no es fácil, sobre todo personas por ahí, en esa época tenía 65 años, de hacerse a un costado. Porque, digamos, el cambio generacional obviamente se produce con distintos empujes y la verdad que tener esa capacidad para decir, bueno, hasta acá yo llego, me corro a un costado, seguís vos, la verdad que eso fue una movida importante para que empiece a despegar la empresa de 2 sucursales a 7 con las que tenemos hoy, de una planta de 150 metros a 850 metros que tenemos hoy, de poder tener máquinas que nos ayudan a elevar la producción diaria, un sistema de gestión donde nosotros vemos en tiempo real el consumo de los locales y poder armar órdenes de producciones y a su vez de esas órdenes de producciones realiza lo que necesita para el depósito. La verdad que el clic fundamental fue la cabeza de mi papá en decir, bueno, hasta acá yo llego, obviamente está la confianza en el medio, y bueno, me dejó paso a mí, al jugador, para poder profesionalizarse. Obviamente, después con todos digamos, con las dificultades que hay en las empresas, en las pymes argentinas para profesionalizarse, pero bueno, sabíamos que era un camino que no era discutido, o sea, había que mejorar, y la verdad que bueno, desde la digitalización de la información a través de redes sociales, desde un sistema de gestión, desde cambiar procesos productivos, la verdad que bueno, hoy estamos en un nivel muy, muy interesante. Pero no, depende mucho de este cambio de mando, que cuando no está claro, no termina bien, y he visto varias empresas que por ahí cuesta. Se nota que en el caso de los helados, tu padre confió en vos. Me pregunto, digo, si tuvo que enfrentar, o si vos tuviste que enfrentar algún tipo de dificultad o algún tipo de desafío cuando pasaron de una heladería a 7. Digo, hay un proceso en el medio en el que se requiere cierta financiación. ¿Ustedes cómo hicieron y bajo qué condiciones se dio esa financiación? ¿Fue fácil conseguirla? Mirá, se dio con financiación, como bien explicabas, y la verdad que no, al principio no, porque obviamente hacer una pyme muy chiquita, uno de los problemas principales que tenía era que los bancos te miran con los números y no te miran lo que es la estructura, y la verdad que se hizo muy difícil convencer de que es una empresa que en su momento tenía 40 años y va a tener 40 más. Pero bueno, hablando, presentando carpetas, tratando de decirle que todo lo que está clavado y plantado desde la empresa y queremos avanzar, se pudo.
No fue fácil, pero se pudo, y fue la tercera, luego la cuarta, por ahí en la quinta no necesitamos financiamiento, y después cuando nos mudamos a la nueva planta, por ahí se necesitó de un financiamiento un poco más grande, y respondieron los bancos porque nos ayudaron, así que siempre se necesita un poco un apoyo financiero para poder crecer. Claro. Y en el caso de Merengo, que también es una pyme bastante grande dentro de lo que es la zona de Rosario, la pregunta es si también enfrentaron dificultades. Estamos hablando de una compañía que tiene muchísimos años, digo, seguramente en algún momento enfrentaron dificultades, pero vos como gerente comercial, Santiago, ¿tuviste que enfrentar en algún momento este desafío del financiamiento? A ver, en 170 años ocurrieron un montón de cosas. En algún momento Merengo presentó quiebra, presentaron otras personas como para poder ir avanzando y que no caiga esta marca que es tan prestigiosa en lo que es la ciudad de Santa Fe. Y gradualmente fue tomando y comprando diferentes acciones el titular actual, que es Diego, que ya como te mencionaba anteriormente, que es pareja de Jorgelina, que es un Montemurro, que es parte de la familia Origen. Eso por un lado, y eso en su momento. Hoy por hoy no estamos trabajando con financiamiento por el momento. Estamos con proyectos nuevos para arrancar ahora en breve, y si Dios quiere, en 3 meses, 4 meses abrimos un café, que es un proyecto muy importante para nosotros acá en la zona portuaria de Santa Fe, y en el cual va a ser algo diferente a todo lo que se está viendo actualmente a nivel nacional, incluso, con algunas ideas interesantes. En ese aspecto no lo estamos trabajando con financiamiento, no es porque no lo tengamos, sino que, bueno, tratamos de avanzar un poco más cautos, más tranquilos, y yendo paso por paso, para tener cuidado, sobre todo en este momento tan difícil, porque venimos con unos años muy complicados, y hace que tengamos que cuidarnos sí o sí en ese punto. Tiraste ahí lo del café y la verdad es que me dan muchas ganas ahora de que me cuentes un poco más, pero no te voy a poner la pregunta en el lugar incómodo de tener que contestarme, pero la verdad que está muy bueno lo que están haciendo. Yendo un poco como a la ciudad en la que se desarrollan los dos emprendimientos, ¿no? Para ustedes, digo, Rosario, ¿tiene todo lo que se necesita para que las pymes despeguen? Te lo pregunto primero a vos, Andrés. Mirá, en el caso particular nuestro, ahí tenemos un punto muy, muy difícil, que es todo lo que es la cadena alimenticia no tiene un parque industrial. Todos los que hacemos alimentos necesitamos de ciertos servicios que por ahí no lo tiene una empresa metalúrgica o otro tipo de pyme. Entonces resulta que, digamos, todas las empresas alimenticias, puede ser helado, como puede ser harinas o panadería o lo que sea, a nivel industrial hablando, obviamente, estamos todos distribuidos dentro de Rosario. No logramos estar nucleados en un lugar, porque obviamente nosotros necesitamos agua potable, cloaca, y bueno, en los parques industriales esos servicios no los tenemos. Eso sería un poco digamos, la conjetura del problemita que estamos teniendo, lo que formamos, lo que creamos alimentos en la ciudad de Rosario. Respecto al resto, yo creo que estamos bien. Tenemos una ciudad pujante en el lado, digamos, de la industria, con ciertos beneficios. La provincia también da ciertos beneficios fiscales interesantes a las pymes. Y bueno, respecto a lo que es consumo, por ejemplo, Rosario es capital nacional del helado artesanal, pura y exclusivamente por el consumo per cápita que hay en la ciudad, que duplica el resto del país. Eso es más o menos el panorama de la industria alimenticia en la ciudad. Santiago, ¿vos coincidís en esta necesidad de un parque industrial en el caso de los alfajores o en el caso de también parte de la cadena de suministro de los alimentos? Sí, en gran medida coincido. Nosotros estamos en la zona portuaria, no en un parque industrial. A nosotros nos pasa algo parecido. Hay, por el momento, falta toda la parte de provisión de gas. O sea, no tenemos gas natural, por lo cual para poder producir los alfajores es muy complejo. Faltan algunos servicios que, si bien es cierto que se están avanzando gradualmente y que hay proyectos, pero falta intensificarlo.
desde ese punto. Por el otro lado, el gran tema que los proveedores, gran parte de los proveedores nuestros son de Buenos Aires, por lo cual todo lo que es materia prima hay que trabajarlo, implica lo mismo que le pasa tanto a Andrés como a otras empresas, es una cuestión de logística. Lamentablemente la logística en Argentina está, no anda bien, no se podría mejorar un montón, hay un montón de factores, porque no es cuestión de tirar la bronca a la parte logística, hay un montón de variables, pero es muy cara la logística en Argentina a nivel general, pero no solo para la compra de materias primas, sino también para poder nosotros realizar las ventas correspondientes. Gran parte de nuestra producción es vendida en Buenos Aires, el alfajor sobre todo santafesino y los otros alfajores que, como te mencionaba, sean dietéticos, sin gluten. Hay un gran mercado en Buenos Aires que es donde estamos proveyendo. Y el tema logístico encarece muchísimo los costos, tanto a nivel de compra de materia prima como a nivel de venta. Pero no es para nosotros, eso es absolutamente para todo el mundo. Creo que uno de los puntos a tratar de mejorar, a tratar de rever, para poder avanzar un poco lo que es el crecimiento de todas las empresas de la zona de Santa Fe. ¿Y pensaron en algún momento exportar, digo, teniendo en cuenta estas dificultades que se dan dentro del país? ¿Pensaron en algún momento exportar su producción a un país vecino, a Uruguay, por ejemplo, que seguramente es un lugar donde los alfajores son bien recibidos? Correcto. Nosotros hace un par de años comenzamos las exportaciones a Uruguay. Al día de hoy las seguimos manteniendo con compras periódicas de parte de ellos. Allá estamos en las 3 cadenas más importantes, cadenas de supermercado más importantes de Uruguay, con 2 o 3 productos nuestros, y hemos recibido consultas de un montón de otros mercados, Israel, Estados Unidos, España, con propuestas muy concretas para poder avanzar. Un poco lo estamos conversando de ese tema, pero estamos tratando de ver, porque se nos dificulta también con esta situación económica que no nos favorece. El problema para los que estamos exportando es que el costo de la inflación aumenta a ritmo diferente a los costos de las materias primas. Son porcentajes que no van de la mano y entonces los productos al venderse en dólares, la disparidad del dólar con la inflación es muy diferente y hace que cada vez en dólares nuestros productos, tanto los nuestros como del resto, digo, de los productores, se vayan encareciendo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ya estamos trabajando en concreto con Uruguay, lo mantenemos desde hace un tiempo y hay mercados que ya estamos cerrando para poder ir avanzando en el transcurso de este año y otros para el año que viene. En el caso de Río Helados, te pregunto, Andrés, digo, me imagino que es más difícil exportar un producto terminado, pero sí capaz la posibilidad de abrir una tienda en el exterior. ¿Ustedes lo pensaron? Mirá, propuestas para abrir la marca fuera del país siempre hay. En ese sentido somos muy cautos. Nosotros, por ejemplo, no contamos con ningún tipo de franquicias. Todos los locales son nuestros, los gestionamos directamente desde Casa Central. Y la verdad que propuestas hay. Yo creo que hoy no es el momento. Está todo el río un poco revuelto como para poder concentrarse en una unidad de negocio fuera del país, pero no está descartada. Es como comentaste, o sea, por ahí la exportación tiene sus trabas y por ahí generar un negocio de cero afuera es mucho más simple, pero por el momento estamos concentrados mucho en potenciar más la marca a nivel local y, ¿por qué no, también a nivel provincial o nacional? Digamos, esa es un poco la política que hoy tenemos y la verdad que con las idas y vueltas que te da el país, te absorbe mucho tiempo y mucha dedicación al mercado local como para hoy por hoy poner un pie afuera. Como te repito, no está descartado, pero a corto plazo no es la política. Clarísimo, Andrés. Les agradezco a los dos porque se nos terminó el tiempo, pero fueron 2 casos emprendedores de pymes casi ancestrales en el caso de Merengo y en el caso de Río Helados tienen también muchísimos años en el mercado, así que les agradezco el tiempo para charlar con nosotros en El Cronista. Y para el resto de las personas que nos están mirando online, les digo que no se vayan, que ya volvemos con otro panel.